Hay películas que parecen no querer ser entendidas, o quizás lo que hacen es ponernos a prueba. Porque algunas no se equivocan en su mensaje, nos equivocamos nosotros al mirarlas. Películas que lanzan una crítica y que el público responde con una ovación sin entender nada, que retratan al monstruo y el monstruo se convierte en un icono pop. Tony Montana, Jordan Belfort, el Joker, Tyler Durden, todos creados para ser advertencias, todos convertidos en mascotas del mismo mal que denunciaban. La cultura pop tiene ese talento perverso. Coge un símbolo, lo descontextualiza y lo vende como un nuevo eslogan. Frases que no nacieron para inspirar, sino que para incomodar. Pero en la era del meme, toda ironía acaba convertida en merchandising. Lo que empezó como crítica al capitalismo termina en una taza para el desayuno. Lo que nació como sátira del poder se vende como un póster motivacional en Amazon. Y no es casualidad. El cine habla con doble voz. Una para el espectador que piensa y otra para el que solo repite. La primera incomoda y la segunda vende. Y cuando gana la segunda, el mensaje original se muere. Este vídeo va de eso, de cómo 10 películas fueron traicionadas por su propio éxito, y de cómo la cultura popular las convirtió en exactamente lo que pretendían destruir, y de cómo nosotros, sin querer, participamos en esa traición. Porque sí, a veces entender una película no consiste en aplaudirla, sino en saber cuándo te está señalando a ti. You're not your job. You're not how much money you have in the bank. You're not the car you drive. You're not the contents of your wallet. You're not your fucking khakis. You're the all singing, all dancing crap of the world. Si hay una película que resume todo este concepto, es El Club de la Lucha. La más citada, la más malentendida, y la más convertida en religión por quien debía desnudar. El protagonista es un tipo gris, perdido en su oficina y anestesiado por el catálogo de Ikea, que un día decide curarse a hostia limpia. Pero lo que empieza como una terapia contra el vacío moderno acaba convertido en una secta de testosterona, una bomba de relojería que confunde liberación con detonación. Durante años, muchos vieron El Club de la Lucha como un manual antisistema, con frases citadas como mandamientos. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Con una frase que se repitió tanto que acabó vaciada de su sentido original, porque no era un código de honor, era una advertencia sobre el dogma. El público abrazó la violencia como catarsis, cuando la película la mostraba como enfermedad. Hubo imitaciones reales de clubes de peleas, noticias de jóvenes organizando sus propias sesiones de autodestrucción, como si Fincher y su autor hubieran lanzado un espejo, y el público se hubiera enamorado del reflejo equivocado. El creador de la novela lo dijo con ironía. Podría haber sido perfectamente un club de tejido y funcionaría exactamente igual. Los golpes y las peleas son una metáfora, nada más. La violencia no es una solución, sino espejo de lo absurdo de una generación que busca identidad en el daño. El director lo rodó con tono de farsa, esperando que el público reconociera la sátira, pero muchos no lo hicieron. Hubo críticos que incluso la calificaron de fascista, sin notar que la película estaba destruyendo precisamente ese ideal. Otros entendieron el juego, que el carisma de Tyler era una trampa, un anzuelo diseñado para que el espectador cayera en la misma fascinación que el protagonista. Y lo que hace esta película es precisamente desmontar ese mito. Tyler no libera, adoctrina, predica libertad pero impone reglas, promete autenticidad pero vende un uniforme. Su revolución no destruye el sistema, lo replica con abdominales y frases motivacionales. El club que debía liberar termina funcionando como una secta de obediencia ciega, una nueva jaula solo que más ruidosa. Incluso sus símbolos están construidos para burlarse del espectador. El jabón, por ejemplo, ese símbolo tan limpio no purifica nada, es una burla, está hecho con grasa humana, con los mismos cuerpos que la sociedad desecha, una metáfora de cómo incluso la rebeldía se fabrica con los restos del consumo. Y el mantra fúnebre, su nombre era Robert Paulson, quiere rendir homenaje a un compañero, pero lo que muestran es la pérdida total de identidad, una fraternidad convertida en una colmena, una parodia del fascismo que muchos confundieron con hermandad. La crítica inicial no supo qué hacer con ella, sin ver que era una sátira. Con los años, la lectura cambió. Hoy se reconoce como una de las obras más lúcidas, y lo más inquietante es que su mensaje se sigue cumpliendo. Cada vez que alguien cita a Tyler Durden como héroe, está confirmando el experimento que la película planteó, lo fácil que es radicalizar la frustración con un poco de carisma y un buen eslogan. Porque al final, el personaje mismo ni siquiera existe. Es una fantasía delirante, una ilusión que se desintegra cuando el protagonista abre por fin los ojos. Y ahí está el mensaje real. La rebelión que predica Tyler no libera a nadie,
solamente transforma el vacío en fe. Y si el Club de la Lucha nos hablaba de hombres buscando el sentido a golpes, American Psycho nos muestra lo que ocurre cuando el vacío se disfraza de éxito. American Psycho no es un thriller, es una comedia negra sobre lo banal del poder. Por eso, todos alrededor de Patrick son todos la misma persona. Y la escena que mejor define toda esta dinámica es la de las tarjetas de visita, un duelo de papel tratado como una batalla épica. Y es brillante. Es la competencia llevada hasta el absurdo. Pero claro, el público volvió a tropezar. Muchas lo tomaron como un modelo. Bateman convertido en meme, el Sigma Male, justo lo contrario de lo que retrata la película. La película ridiculiza esta estética de control. Cada plano es un espejo pulido que refleja lo grotesco. Bateman no es cool, es patético. Una broma macabra de una élite que confunde el brillo con la vida. Y si te gusta, como dijo su directora, entonces eres la víctima perfecta de su sátira. Porque el mensaje real es otro. No se trata sobre si Bateman mató o no mató. Ese es precisamente el truco. Da igual si los asesinatos fueron reales o imaginarios. Porque lo que la historia denuncia no es el crimen, sino la indiferencia. Nadie ve nada. Nadie escucha nada. Nadie reacciona. En ese mundo la sangre no mancha. Solo molesta si salpica el traje. Bateman no es un monstruo aislado. Es el hijo predilecto de Wall Street. Donde antes había ambición, ahora hay psicopatía. American Psycho no retrata a un asesino dentro del sistema, retrata un sistema que funciona como un asesino, un ecosistema donde la empatía es un error de cálculo y la culpa no existe. Por eso, cuando Bateman confiesa sus crímenes, nadie le cree. Y no es un giro de guión, es una broma cruel. La prueba final de que en su mundo todo es fachada y que detrás del traje solo hay silencio. Y si American Psycho retrataba el vacío elegante de los 80, el lobo de Wall Street muestra cómo ese vacío aprendió a gritar. Jordan Belfort no nace pobre, nace convencido de que la ambición es una religión y de que la codicia solo necesita marketing para parecer virtud. El resultado es cocaína, micrófonos y una oficina convertida en una secta, una orgía de adrenalina donde los pecados cotizan en bolsa. Durante 3 horazas, Scorsese te sube a un yate que nunca frena y la mayoría del público se quedó ahí. Confunde la sátira con un videoclip de éxito. Los gritos y las montañas de dinero convertido en promesa de abundancia. Él, I'm not fucking leaving. convertido en un mantra de resistencia, una frase que, en contexto, es desesperación, pero que la cultura pop suena a victoria. El malentendido fue inmediato. Belfort se transformó en un mito motivacional, en el coach de los tiburones de TikTok y los yados de turno. Los mismos que aplauden a Tyler Durden ahora brindan con champán por el rey del fraude. Pero Scorsese nunca los celebró, los acusó. Cada plano está construido para saturarte, para que la fiesta te reviente los sentidos. El ritmo, los excesos, los gritos, todos son una metáfora de sobredosis. La película no quiere que envidies a Belfort, quiere que acabes exhausto, asqueado, mareado por tanta euforia vacía. Por eso su caída no tiene redención, solamente repetición. El ciclo de codicia es un carrusel sin salida. Subes, vomitas y repites. Lo irónico es que la moraleja se perdió entre billetes falsos. El propio Belfort acabó dando charlas motivacionales, enseñando a cómo triunfar gracias a la película que debía condenarlo. Otra vez el monstruo convertido en un influencer. Y ahí está la genialidad de esta película. Funciona como espejo y como trampa. Si terminas aplaudiendo a Belfort, no es que no hayas entendido la película, es que la película te ha entendido a ti. Si American Psycho mostraba la podredumbre elegante del éxito, Scarface enseña lo mismo, pero sin corbata y con los nudillos manchados. Tony Montana llega a América huyendo de la miseria, y en cuanto pisa Miami, entiende la verdad que nadie confiesa. En ese país, el trabajo no da riqueza. La conquista sí, y ese es el truco. El sueño americano funciona, pero solo si estás dispuesto a romper todas y cada una de sus reglas. Lo que en los 80 se vendía como historia de superación, De Palma y Stone lo filmaron como una subversión punto por punto. El inmigrante ejemplar no prospera fregando platos, prospera matando a su jefe. El amor no es recompensa, es una mercancía, y la familia no te salva, se convierte en tu condena. Cada símbolo del sueño americano, la casa, la mujer y el éxito, se pudre delante del espectador. Pero el público, otra vez, se quedó con la postal. Convirtió a Tony en santo patrón del merchandising. Póster, discos, camisetas y frases motivacionales, ¿por qué no? Y ese malentendido es lo que hace Scarface tan brillante. La película te lanza una advertencia, y la cultura pop la convierte en un plan de vida.
De Palma nunca glorificó a Montana, lo ridiculizó, lo mostró como lo que es, un narcisista paranoico, un cascarón que confunde poder con identidad, alguien que todo lo consigue pero nada le basta, y cuando intenta poner un límite moral, negarse a matar a una familia, el sistema lo borra por defecto de fabricación. El final, tan citado como malinterpretado, no es heroico, es la parodia del héroe americano. Empapado en cocaína y rodeado de enemigos, Tony grita esto. You wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend. Como si aún pudiera conquistar el mundo, pero ese rugido no es triunfo. El arma grande simboliza su mito, grande por fuera, hueco por dentro. Porque al final, el mundo es tuyo, solo hasta que te cobra intereses. Si Scarface mostraba al hombre que lo tuvo todo y se destruyó, Joker muestra al que no tuvo nada y al final también lo destruyeron. Arthur Fleck no nace como villano, nace invisible, ríe cuando no quiere, trabaja disfrazado y cuida de su madre. No busca venganza, busca sentido, pero vive en una ciudad que no mira a nadie. El lugar donde la pobreza se llama crisis, la enfermedad mental se llama incomodidad y la empatía se da de baja por falta de presupuesto. Esta es la semilla del monstruo, no la locura, el abandono. Y ahí está la intención real de la película, no convertir al Joker en un símbolo, sino en un síntoma. Todd Phillips lo dejó claro desde el principio. Él no quería una historia de villano, sino una historia de cómo lo fabricábamos. No filmó una revolución, filmó un diagnóstico. Mostró cómo una sociedad indiferente generó su propio incendio y luego finge sorpresa cuando el fuego le alcanza. Pero el público, para variar, volvió a elegir el espejo equivocado. Convirtió al Joker en una bandera, en icono de revancha. El baile en la escalera, que en esa película es la celebración del colapso mental, se transformó en un ritual de liberación. El maquillaje que debía ocultar un rostro roto se convirtió en máscara de orgullo. Y lo peor de todo es que el personaje que debía incomodar acabó siendo transformado en un símbolo también para los libertarios. Una ironía perfecta. El personaje nacido para denunciar los recortes en salud mental, Arthur, I have some bad news for you. They've cut our funding. We're closing down our offices next week. This is the last time we'll be meeting. They don't give a shit about people like you, Arthur. And they really don't give a shit about people like me either. La prueba de que ya ni las películas saben a quién están hablando. Y lo peor es que esa gente se queja de que el cine de hoy es extremadamente político. Sí, claro, porque cuando una película te escupe la realidad a la cara, dicen que les sermonea. Pero cuando el mensaje viene envuelto en maquillaje, necesitan los comentarios del director activados para entenderlo. Y aún así, Phillips lo planteó como una trampa. Te atraco la belleza con la música, con Phoenix, y cuando ya estás dentro, te enseña el abismo. No es levántate y brilla, es mírate y tiembla, porque Arthur Fleck no nació para inspirarte, nació para advertirte, y si sales del cine pensando que el Joker tenía razón, quizás tú también necesites una cita con el psicólogo. Y si el Joker nos mostró una sociedad que fabrica su propio monstruo, V de Vendetta nos enseña cómo ese monstruo acaba convirtiéndose en un logo. Una historia sobre totalitarismo, propaganda y resistencia, convertida, ironías de la vida, en una campaña de marketing de la revolución. La máscara que nació para cuestionar el poder acabó vendiéndose en Amazon con un envío en 24 horas. El símbolo que debía hacerte pensar ahora evita que lo hagas. La película lo deja claro, no hay libertad sin dilema, no hay justicia sin coste, pero el público, una vez más, elogió los fuegos artificiales y dejó el mensaje atrás. Convirtió una advertencia en un tutorial de insurrección, y V, que era un mártir ambiguo, se volvió superhéroe de la pancarta. El mensaje real no era quema el sistema, era piensa antes de encender la mecha. Y la máscara, esa que debía ser una pregunta, acabó siendo una excusa para no tener respuesta. Y sí, la película también es un desastre. Sigue la maldición de Alan Moore, crear obras maestras para que venga Hollywood a destriparlas en una ejecución pública con palomitas. Y por si fuera poco, está filmado por aquellas personas que solo saben hacer una sola buena película en toda su filmografía. Hablamos como no de Matrix, pero aún así, el mensaje real quedó más o menos ahí. Y ese es precisamente el punto. Si el símbolo eclipsa el pensamiento, ya no es una revolución, es otra marca registrada. Y si V de Vendetta convertía la revolución en un producto, La Naranja Mecánica fue el momento en el que el espectáculo confundió una advertencia ética con un videoclip. Stanley Kubrick, que jamás deja nada al azar, filmó la violencia no para exaltarla, sino que para medirnos a nosotros mismos. Para comprobar hasta dónde llega nuestra fascinación por el mal cuando está envuelto en buena música y coreografía, porque La Naranja Mecánica no es una oda al caos juvenil, es un experimento de laboratorio. Kubrick lo sabía, el problema no era la brutalidad, era el placer que provoca mirarla desde la butaca. La estética no es gratuita, el vestuario, la coreografía, el ritmo,
Todo está calculado para seducirte primero y condenarte después. Y luego, en la segunda mitad de la película, está el segundo experimento, el método Ludovico, que no es ciencia ficción por desgracia, sino que es un eco directo del proyecto MKUltra, los programas reales de control mental del gobierno estadounidense en los años 50 y 60, donde se usaron drogas, imágenes y tortura psicológica. Todo esto para manipular la conducta humana. Kubrick, obsesionado con los límites del poder, traduce ese horror institucional en alegoría, un estado que cura al criminal destruyendo su voluntad. Y ahí está la tesis. Cuando se quita la posibilidad de elegir el mal, también se quita la posibilidad de elegir el bien. Kubrick lo explicó con su ironía habitual. Si un hombre no puede elegir, deja de ser un hombre. Pero el público otra vez prefirió el disfraz, convirtió la advertencia en una estética pop. La Naranja Mecánica no celebra la rebeldía ni la represión, denuncia ambas cosas como dos caras del mismo infierno, y te deja una pregunta que aún sigue siendo incómoda a día de hoy. ¿Qué prefieres, un monstruo libre o un ciudadano programado? Y cuidado, que ese ciudadano puede ser tú, aunque no hayas hecho nada para ganártelo. Porque eso es lo que somos cuando el pensamiento crítico se apaga, naranjas mecánicas, perfectamente pulidas por fuera, pero vacías por dentro. Y si la Naranja Mecánica nos enseñaba hasta dónde puede llegar la manipulación del individuo, Taxi Driver nos muestra qué pasa cuando la sociedad decide no intervenir y deja que el delirio se conduzca solo. Travis Bickle no es un héroe, es un síntoma con pistola. Un hombre solo en una ciudad que apesta sudor, neón y desesperanza. Un veterano vacío que no puede dormir por sus experiencias en combate y que busca propósito donde solamente hay ruido y no encuentra en la única religión que entiende, la violencia. En él no hay nada más heroico que una degeneración mental fruto de un insomnio prolongado. Scorsese y Schrader lo construyeron como un espejo deforme del mito americano. El hombre solitario, el justiciero que limpia las calles, pero lo que brilla no es heroísmo, sino fiebre. Travis no purifica el mundo, lo contamina con su neurosis. Y el público, sin embargo, lo convirtió en un vigilante icónico. You talking to me? You talking to me? Well, I'm the only one here. Esta frase pasó de ser un ensayo de locura a frase de camiseta. Una broma repetida sin entender que esa escena no era poder, era soledad que se interpreta a sí misma. Un hombre que ensaya su identidad porque ya no sabe ni quién es. La película no celebra su violencia. De hecho, la trata de una manera muy sucia. Te mete dentro de una cabeza que arde y te pregunta hasta dónde llega tu empatía antes de asquearte. Y el final, esa masacre leída como redención, no es catarsis, es pura ironía. La prensa lo llama héroe, la sociedad lo premia y nosotros respiramos aliviados, sin darnos cuenta de que acabamos de aplaudir una psicosis funcional. Esa es la trampa. Scorsese lo dijo sin ninguna metáfora. Taxi Driver no trata sobre salvar el mundo, sino sobre cómo un hombre enfermo puede convertirse en un santo si su locura coincide con los titulares correctos. Travis no es un héroe sucio, es un mitómano con licencia para creerse su propia película. Y tan peligroso es como que dispare el que le demos la razón. Y si Taxi Driver retrataba la locura que el sistema tolera, Wall Street muestra la locura que el sistema premia. Gordon Gekko no empuña un arma, empuña un informe financiero, y con eso le basta para matar más sueños que Travis Bickle en toda su ronda nocturna. Porque aquí el crimen no se esconde en callejones, se cotiza en bolsa. Oliver Stone no hizo una película sobre dinero, hizo una película sobre adicción, sobre cómo el poder económico corrompe igual que la cocaína, pero con mejores trajes, eso sí. Greed is good. Greed is right. Greed works. Y esta frase mítica lo dice todo. 3 palabras que nacieron como ironía y acabaron convertidas en un mantra empresarial. Stone escribió Wall Street tras ver a su propio padre, corredor de bolsa, devorado por el sistema que creía controlar. Su intención era clara, mostrar cómo el capitalismo convierte a sus hijos en buitres domesticados, y cómo la codicia no es una anomalía, es el combustible de este sistema. Pero una vez más, el público eligió el espejo equivocado. Gekko, que debía ser el villano de esta historia, acabó convertido en un modelo, trajes grises, gomina y frases motivacionales. Los mismos tiburones que la película denunciaba la adoptaron como material de entrenamiento. I was the bad guy. I was the villain. It's always shocked me how many people on Wall Street have said, "Oh man, you're the reason I became a stockbroker." I said, I went to jail, man. It's always made me a little disturbed that people just love that character as much as they did. El símbolo de corrupción terminó siendo la plantilla de PowerPoint en las escuelas de negocio. El malentendido fue tan grande que Stone tuvo que rodar una secuela para desmentirse, y aún así no sirvió de nada. Porque la fascinación por Gekko no nace del guión, nace del sistema que necesita ídolos, aunque sean monstruos. Y ahí está su legado, un mundo donde el cinismo se confunde con sabiduría, y la codicia se enseña como valor competitivo.
Y si Wall Street nos enseñó cómo la codicia se legitimó llevando traje, Starship Troopers nos enseña cómo se blanquea con una sonrisa. Paul Verhoeven, el mismo que filmó Robocop como sátira al capitalismo policial, repitió la jugada. Disfrazó una crítica del totalitarismo con la piel brillante de un blockbuster. Uniformes impecables, héroes musculados, propaganda heroica, todo tan perfecto, tan limpio, tan de anuncio que muchos cayeron de cabeza, literalmente. El público salió del cine creyendo que había visto una peli de guerra contra bichos gigantes. Y claro, con ese título y esa estética de videojuego, ¿quién iba a sospechar que te estaban llamando idiota desde una pantalla grande? Porque Starship Troopers no es ciencia ficción bélica, es un espejo. Un espejo que parodia los noticiarios de guerra, los discursos patrióticos y la educación militar que convierte a los jóvenes en carne de cañón. Todo el "¿quieres saber más?" que se repite en la película no es una invitación, es una broma cruel, un eslogan publicitario para venderte tu propia obediencia. Verhoeven lo dijo en entrevista, era una sátira al fascismo, pero el camuflaje funcionó tan bien que medio mundo se alistó. El experimento salió perfecto. La propaganda triunfó otra vez, aunque fuera una parodia de la propaganda. El malentendido fue total. El público aplaudía los desfiles y los disparos, sin darse cuenta que estaba viendo una parodia milimétrica del triunfo de la voluntad, el documental nazi de Leni Riefenstahl. Verhoeven lo sabía, había crecido en la Holanda ocupada. Rodó la película como una broma para ver quién la entiende y quién se alista sin leer la letra pequeña. Y ese es el punto. Starship Troopers no te pide que te alistes. Te pide que te mires al espejo y que preguntes cuánta violencia puedes soportar antes de convertirte en el monstruo que decías combatir. Pero como no, el público prefirió quedarse con los insectos gigantes y los músculos en el uniforme. Otra advertencia convertida en un póster. Otro meme confundido con heroísmo. Y así el círculo se cierra cuando hasta la sátira militar parece reclutamiento. Ya no es que el cine no se entienda, es que la realidad ha decidido copiarlo. La respuesta a la pregunta de ¿quieres saber más? Siempre fue no. Y aún así, si no lo has entendido, bienvenido al ejército. Y con esto llegamos al final. 10 películas, 10 ejemplos y un mismo malentendido. Porque no es que el público sea tonto, es que el cine sabe perfectamente cómo seducirnos. Nos da estética, ritmo, carisma. Y justo cuando deberíamos sentir asco, sentimos fascinación. Y ahí está el truco. La ironía muere cuando se convierte en un eslogan. Así que, ¿cómo evitar caer en la trampa de mensaje interceptado? Pues hay 3 reglas claras. Primera, sigue el rastro del asco. Si algo parece glorioso pero te deja mal cuerpo, no es que la película falle, es que acaba de hacerte pensar. Segunda, desconfía del símbolo emancipado. Cuando una máscara, una frase o un plano se vuelve viral, pregúntate qué parte del discurso se perdió por el camino. El icono que se independizó del contexto deja de ser crítica y se convierte en otra marca registrada. Y tercera, mira cómo acaba el protagonista. Si termina vacío, solo o muerto, no suele haber una lección de triunfo. Hay una advertencia. El final siempre es el espejo donde se revela la trampa. Porque el problema no es que el cine sea mal interpretado. El problema es preferir la postal al mensaje. Nos seduce el reflejo que nos absuelve, no el que nos acusa. Y el público moderno, acostumbrado a convertir todo en merchandising, ya no ve películas, las consume. Y ahí está el mayor de los problemas. Así que la próxima vez que veas a un mafioso, a un broker, a un payaso o a un soldado gritando su lema, pregúntate si estás viendo una historia o un espejo con luces, porque cuando aplaudes a un monstruo, el aplauso te rebota en toda la cara. Si te ha gustado este vídeo, te recomiendo este otro donde hablo de Rambo 1, la película que parecía ser una crítica antibélica hasta que llega al final y bueno, te acaba justificando que Rambo vuelva a la selva y luego vaya a Afganistán. Dale un clic y échale un ojo. Nos vemos.